La hematopoiesis. Ahora veamos las líneas en forma particular. Empecemos por la formación de los eritrocitos. Al proceso de formación de la sangre hemos llamado hematopoiesis. Al proceso de formación de los eritrocitos le llamaremos eritropoiesis. Observen ustedes el aspecto de la médula ósea normal y médula ósea de un paciente con anemia plástica. La anemia plástica es una enfermedad muy interesante en la cual la médula ósea simplemente desaparece. Comparen esta médula con esta, simplemente desaparecen los elementos de la médula. ¿Qué problemas tendremos? Desaparecerán los eritrocitos, desaparecerán los leucocitos, desaparecerán las plaquetas. El paciente morirá o por anemia, por infección o por hemorragia. Es una enfermedad irreversible. Veamos el proceso de formación de los eritrocitos. Ya mencionamos el cuadro inicial, las stem cells dando estirpes celulares, CFUL que produce la formación de linfocitos, CFUS que da 3 líneas celulares, CFUC que forma monocitos y granulocitos, CFU megacariocitos que forma plaquetas y las células BFUE que forman los eritrocitos. Esta es la primera célula de la serie eritroide, unidad formadora de grandes colonias de eritrocitos. Esta célula ya está programada para dar solamente eritrocitos, ya no puede dar otro tipo de células. Estas células van a dar origen a las células CFUE, unidad formadora de colonias de eritrocitos. Esta el proeritroblasto. El proeritroblasto da origen al eritroblasto basófilo, al eritroblasto policromatófilo, al acidófilo, reticulocito, eritrocito. Entonces este es el proceso de formación de los eritrocitos. Hay ciertas características importantes. Desde las células stem cell hasta las células BFUE son morfológicamente indiferenciables. No se puede diferenciar morfológicamente, son exactamente iguales entre sí, son iguales a los linfocitos. De modo que si lo encuentras en sangre periférica lo contaría simplemente como linfocitos pequeños. Recién a partir de los proeritroblastos son morfológicamente diferenciables. Por otra parte, de las células stem cell hasta las BFUE se encuentra en la médula ósea. Ocasionalmente, de casualidad, lo puedes encontrar en sangre periférica, pero desde las células CFUE hasta el eritroblasto acidófilo solamente se encuentra en la médula ósea. De modo que en sangre periférica solamente encuentras reticulocitos y eritrocitos. Veamos cómo es el proceso de maduración de los eritrocitos. Ocurren cambios muy interesantes. Proceso de maduración de los eritrocitos. En primer lugar, vamos a notar una disminución progresiva del volumen celular. Tenemos el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto acidófilo, reticulocito y eritrocito. Entonces, a medida que la célula va madurando, va disminuyendo el volumen, ¿no? Primer hecho. Este proceso de maduración significa también mitosis. Entre cada estadio, este es el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto acidófilo, el reticulocito y el eritrocito. Cada uno de estos procesos significa también mitosis. Entonces supongamos en que entre el proeritroblasto y el eritrocito han ocurrido 8 mitosis. Y en cada mitosis hay una disminución del volumen celular. A ver, carburen eso. Entonces el proceso de maduración significa mitosis y en cada mitosis hay disminución del volumen. Por eso es que va disminuyendo el volumen hasta que el eritrocito es la célula más pequeña. Digamos, tengo un proeritroblasto de este volumen y un eritroblasto de este volumen. La mitosis significa duplicación del material genético, o sea, para la mitosis que necesito ácido desoxirribonucleico, ADN, duplicar ADN. Y para sintetizar ADN necesito vitamina B12, ácido fólico. Pongamos que me falta vitamina B12, me falta vitamina B12. Entonces la mitosis se va a alterar. Entonces parto de un eritroblasto de este volumen normal
proeritroblasto, y en vez de haber 8 mitosis, solamente hay 5 mitosis. ¿Cómo resultarán los eritrocitos al final? ¿Más grandes, más chicos? Más grandes. Más grandes, porque en cada mitosis hay reducción del volumen. Si en 8 mitosis se redujo este volumen, en 5 mitosis habrá menos reducción. Entonces, si me falta vitamina B12, ácido fólico, y hay alteraciones en la síntesis de ADN, ¿cómo resultan mis eritrocitos? De mayor volumen, macrocíticos. Por eso tendría una anemia macrocítica. Vayan recordando, la anemia por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, es una anemia macrocítica. Entonces, un primer hecho es la disminución progresiva del volumen celular. Luego vamos a tener una inactivación del núcleo. Inactivación del núcleo que está en primer lugar por expulsión del núcleo. Expulsión del núcleo. El núcleo en el proeritroblasto es un núcleo muy activo, un núcleo prominente, un núcleo de gran volumen. En el eritroblasto basófilo es de menor volumen. En el policromatófilo menor todavía. En el acidófilo es un núcleo pignótico, un núcleo muy pequeño, que finalmente es expulsado y se transforma en reticulocito. O sea, el reticulocito ya no tiene núcleo. Un aspecto entonces es la expulsión del núcleo. Otro aspecto es la desaparición de los nucleolos. Desaparición de los nucleolos. Los nucleolos claramente se encuentran en el proeritroblasto. En el eritroblasto basófilo ya no se encuentran nucleolos. Otro aspecto de la maduración del eritrocito es la condensación progresiva de la cromatina. La cromatina en el proeritroblasto es una cromatina muy fina, muy purulenta, muy activa. En el eritroblasto basófilo aparecen pequeños grumos de cromatina, se va condensando la cromatina. En el policromatófilo la cromatina es de mayor volumen. Finalmente, en el eritroblasto acidófilo forma una masa compacta que es eliminada junto con el nucleolo. Otro aspecto de la maduración 2-3 es la desaparición progresiva del ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico básicamente existe en el citoplasma. En el proeritroblasto tenemos cierta cantidad de ácido ribonucleico. En el eritroblasto basófilo se sintetiza gran cantidad de ácido ribonucleico. En este estadio se sintetiza y hasta acá nomás, ya en los estadios posteriores no se va a sintetizar. Y justamente por la gran cantidad de ácido ribonucleico toma la coloración azul-violeta, por eso se llama basófilo, porque toma el colorante básico, azul-violeta. A partir de acá, como hay mitosis sucesivas, la cantidad de ácido ribonucleico se va a repartir entre las células hijas. Lógicamente en cada estadio va a disminuir la cantidad. En el reticulocito, con las coloraciones habituales del Romanowsky, ya no encontramos ácido ribonucleico. Es necesario hacer una coloración especial, coloraciones supravitales. Recuerdan que es un método especial en histología. Hacemos coloraciones supravitales y encontramos el ácido ribonucleico formando una especie de red, y ahí su nombre de reticulocito. Aunque muchos dudan de que sea ácido ribonucleico, sino simplemente son las organelas que han precipitado. El reticulocito finalmente elimina las organelas y se transforma en eritrocito. El eritrocito ya no se tiñe ni siquiera con los colorantes supravitales, ya no tiene ácido ribonucleico. Entonces, repito, el ácido ribonucleico se sintetiza en el estadio del eritroblasto basófilo. A partir de ahí se va repartiendo entre las células hijas y por lo tanto disminuye. En el reticulocito ya no se encuentra ácido ribonucleico con las coloraciones habituales. Se hace una coloración especial supravital y aparece como una red. En el eritrocito ya no hay definitivamente ni rastro de ácido ribonucleico. ¿Qué más? 4. Acumulación progresiva de la hemoglobina. Acumulación progresiva de la hemoglobina. La hemoglobina, ¿dónde aparece por primera vez? En Guyton dice que en el proeritroblasto no hay hemoglobina.
pero por métodos citoquímicos es posible encontrar rasgos de hemoglobina. En el eritroblasto basófilo sí ya se encuentra definitivamente hemoglobina. El eritroblasto policromatófilo de mayor cantidad de hemoglobina. Y acá esta célula se ve color rojo por la hemoglobina y color azul violeta por el ácido nucleico. De ahí alude su nombre de policromatófilo, muchos colores. En el eritroblasto acidófilo hay una gran cantidad de hemoglobina y se ve de color rojo, a eso alude su nombre de acidófilo, porque se tiñe con leucina. Entonces la cantidad de hemoglobina va aumentando progresivamente. Aún en el reticulocito tenemos mayor cantidad de hemoglobina y la máxima cantidad lo encontraremos en el eritrocito. Entonces, ¿dónde empieza la síntesis de hemoglobina? Empieza en el eritroblasto, en el proeritroblasto, continúa hasta reticulocito. Ojo que el reticulocito ya no tiene núcleo, pero tiene organelas y por eso puede sintetizar hemoglobina. Síntesis de hemoglobina. La única célula que no sintetiza hemoglobina es el eritrocito. Todo este proceso de maduración, ¿dónde se lleva a cabo? Todo este proceso, ¿dónde hemos dicho que se lleva a cabo? En la médula ósea, hasta el estadio de reticulocito. Entonces, todo este proceso de maduración se lleva a cabo en la médula ósea, hasta alcanzar el estadio de reticulocito. Cuando es reticulocito recién sale a sangre periférica, entonces en sangre periférica llegaron los reticulocitos, en plazo de 24 a 48 horas se transforman en eritrocitos adultos. Entonces, repito, todo el proceso de maduración de los eritrocitos se lleva a cabo en la médula ósea hasta alcanzar el estadio de reticulocito. El reticulocito sale de sangre periférica y en 24 a 48 horas se transforma en eritrocito adulto. Entonces, si yo tomara sangre, una muestra de sangre periférica, ¿qué células de esta serie voy a encontrar? ¿Qué más? Reticulocitos que acaban de salir, reticulocitos y eritrocitos. Si contamos, vamos a encontrar que el 1% de los elementos formes son reticulocitos y el resto eritrocitos. Entonces, una cifra obligatoria recordar cuánto es la cantidad normal de reticulocitos, el 1%. Cuando esta médula por alguna razón se estimula y produce a mayor velocidad de eritrocitos, aumenta el número de reticulocitos. 4 que se conoce con nombre de reticulocitosis. Entonces, ¿cuándo habrá reticulocitosis? Cuando aumenta el número de reticulocitos. ¿Y cuándo aumenta el número de reticulocitos? Cuando la producción de eritrocitos se acelera. ¿En qué caso se acelerará? ¿Cuándo creen que se? En todos los casos de hipoxia, una hemorragia, una anemia, siempre que hay hipoxia se va a producir mayor cantidad de eritrocitos y aumentarán los reticulocitos. Hay algunos factores de transcripción que dirigen la eritropoiesis. Bien, volvemos entonces. Decíamos que el número normal de eritrocitos es constante en el varón 5 millones por microlitro, en la mujer 4 millones y medio. Por otra parte, los eritrocitos viven 120 días. ¿Eso qué significa? Que continuamente deben ser repuestos por nuevos eritrocitos. Al proceso de formación de los eritrocitos llamamos eritropoiesis. Al proceso de destrucción llamamos hemocateresis. Entonces, normalmente la eritropoiesis debe compensar exactamente a la hemocateresis. Por decir, si 5 millones de eritrocitos mueren al día, ¿cuántos se deben formar? 5 millones, ¿no? De modo que el número permanezca constante. ¿Eso qué implica? Que deben haber mecanismos que controlan la eritropoiesis. Se ha pensado en una serie de mecanismos que controlan la eritropoiesis. Control nervioso. Ustedes van a ver que las diferentes vísceras son controladas por el sistema nervioso vegetativo con su
componente simpático y parasimpático. También se ha pensado que la eritropoiesis es controlada por el sistema nervioso vegetativo. Algunos han encontrado que la estimulación del simpático inhibe la eritropoiesis y la estimulación del parasimpático estimula la eritropoiesis. Está en duda, no siempre, no todos aceptan, pero en fin. Otro control es de tipo hormonal. Las hormonas tiroideas, ¿recuerdan ustedes qué dijimos de las hormonas tiroideas? ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Controlan la velocidad de las reacciones enzimáticas. Cuando aumentan las hormonas tiroideas, ¿qué pasa? Aumenta la velocidad metabólica, aumenta el consumo de oxígeno, ¿Y quién transporta el oxígeno? Los eritrocitos. Entonces, cuando aumentan las hormonas tiroideas, ¿qué pasará? Se van a formar más eritrocitos, se va a estimular la eritropoiesis. Por eso decimos que las hormonas tiroideas estimulan la eritropoiesis, pero no en forma directa. No es que la hormona estimule la eritropoiesis, sino el efecto de la hormona. Por eso decimos que el aumento del consumo de oxígeno estimula la eritropoiesis. Las hormonas sexuales, estas sí estimulan directamente. Las hormonas sexuales, los andrógenos, potencian a la eritropoietina. Por eso es que quien tiene mayor cantidad de eritrocitos, los varones o las mujeres, los varones, porque tienen mayor cantidad de andrógenos que las mujeres. Pero el principal factor que controla la eritropoiesis es la eritropoietina, una hormona producida por los riñones de eritropoietina. Algunas palabras sobre la eritropoietina. Una glicoproteína, una proteína de bajo peso molecular, 39.000 Daltons, producida básicamente por los riñones, un 80-90%. ¿Y qué parte de los riñones? Las células intersticiales peritubulares y las células mesangiales. En pequeña cantidad son producidas por el hígado, glándulas salivales. Hay producción anormal en ciertos tumores, como quistes renales, ciertos tumores renales, tumores del hígado, tumores de cápsulas suprarrenales, en donde habrá aumento de eritropoietina y habrá aumento de eritrocitos, habrá policitemia. ¿Cómo se controla la secreción de eritropoietina? La eritropoietina básicamente es controlada por el estado de oxigenación de los tejidos. Si falta oxígeno en los tejidos, hay hipoxia y estimulación de la secreción de eritropoietina. Al revés, si hay hiperoxia, hay inhibición de la secreción de eritropoietina. ¿Cómo es el proceso de estimulación? Vamos a hablar de la cascada del ácido araquidónico. Te ruego tomar nota debida de esta cascada porque vamos a hablar en una serie de fenómenos y más tarde en otros cursos no va a haber bien que no hablen de la cascada del ácido araquidónico. Ustedes recuerdan que el componente básico de la membrana celular, ¿qué moléculas son? Fosfolípidos. Fosfolípidos. Sin fosfolípidos no hay membrana celular, de modo que los fosfolípidos son componente universal de todas las membranas celulares. Todas las membranas celulares están formadas por fosfolípidos. Acá en la membrana celular existen la fosfolipasa A2 y fosfolipasa C. Nos interesa la fosfolipasa A2. Normalmente cuando esta célula está en reposo, la fosfolipasa A2 está inactivo y los fosfolípidos, bien, gracias. Cuando esta célula es estimulada de alguna manera o es lesionada, se activa la fosfolipasa A2. Al activarse la fosfolipasa A2, transforma los fosfolípidos en ácido araquidónico y se desencadena la cascada llamada del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, por acción de la lipoxigenasa, nos va a dar los leucotrienos. Por acción de la ciclooxigenasa, la famosa COX, nos va a dar los endoperóxidos o prostaglandinas. Los endoperóxidos o prostaglandinas, por acción del tromboxano sintetasa, nos va a dar el tromboxano A2. Por acción de la prostaciclina sintetasa, nos da la prostaciclina. Estas diferentes sustancias se forman en diferentes células. En diferentes células se activa esta cascada. En las células endoteliales, por ejemplo, se forman las prostaciclinas. En las plaquetas se forman tromboxano A2. En los neutrófilos se forman los leucotrienos. ¿Por qué en las células endoteliales se forma prostaciclina y no tromboxano A2? Depende de la maquinaria enzimática. Las células endoteliales tienen fosfolipasa A2, ciclooxigenasa, prostaciclina sintetasa y forman la prostaciclina. No tienen tromboxano sintetasa, no forman el tromboxano A2, ¿no? Entonces, repito, esta cascada se activa en una serie de células y el producto final va a depender de qué enzimas tiene esa célula. ¿Listos?
Entonces, ese es el mecanismo de activación de la producción de eritropoyetina. La hipoxia estimula las células receptoras que se encuentran en el riñón. Esos receptores activan una fosfolipasa, transforman los fosfolípidos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa, nos va a dar las prostaglandinas. Las prostaglandinas activan una AMP cíclico sintetasa. Lo activan y al activarse transforma al ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activado es responsable de la síntesis de eritropoyetina y responsable del aumento de la eritropoyesis. Pero actualmente se sabe algo más sobre esto. La eritropoyetina es una proteína de 165 aminoácidos. En la sangre circula esta cantidad, vida media corta. Producción células renales, ya dijimos. El hígado, útero, cerebro, endotelio vascular también forman pequeña cantidad. ¿Cómo es el mecanismo de control? Como ya mencionamos, ¿cuál es el factor que controla la síntesis de eritropoyetina? Grado de oxigenación de los tejidos, de modo que si el oxígeno disminuye, aumenta la síntesis de eritropoyetina. Eso es regulado por este factor factor inducible por la hipoxia, HIF, que tiene dos componentes, alfa y beta. Entonces el regulador de la síntesis de eritropoyetina es este factor inducido por la hipoxia. Acá noten, VHL es el factor de von Hippel-Lindau. El sensor, el que detecta la cantidad de oxígeno, es la hidroxilasa. ¿Cómo es eso? Este es el estado donde existe oxígeno. Este es el factor HIF-alfa, que tiene radicales de prolina. Esa prolina, si hay oxígeno, se va a hidroxilar. La hidroxilación hace que se una a este factor von Hippel-Lindau. Y la unión del factor Hippel-Lindau impide que el factor activador se una a esta unidad HIF. Y si no se une, no se va a unir a la unidad beta, más bien se une a una ubiquitina. ¿Ustedes recuerdan para qué sirve la ubiquitinización? Cuando una célula ubiquitiniza una molécula, para destruirla. Es una banderilla que pone que hay que destruir esta molécula. Entonces esta ubiquitina va a hacer que se activen las proteasas. Estas proteasas destruyen a la HIF1 y desaparece HIF1 y no se forma la eritropoyetina. Cuando falta el oxígeno, las prolinas no se van a hidroxilar, entonces no se une este factor von Hippel-Lindau. Si no se une el activador, y el activador hace que se unan las dos unidades, alfa y beta. Estas dos unidades unidas activan al factor respondedor de la hipoxia, que es un factor de transcripción que va a determinar la síntesis de eritropoyetina. De modo que este es el eslabón entre el oxígeno y la activación del gen que va a sintetizar eritropoyetina. Acción de eritropoyetina hematopoyética, vasculogénica, antiapoptótica. Se ha determinado que la concentración de oxígeno y la expresión relativa de HIF1 estará en relación inversa o directa. Recuerden que HIF1, cuando hay oxígeno, ¿qué pasa? HIF1, cuando hay oxígeno, se inactiva, se va a ubiquitinizar y va a ser destruido. Cuando falta oxígeno, no se ubiquitiniza y se une a su unidad beta y se forma el factor. Entonces acá, cuanto más disminuye el oxígeno, cuanto más aumenta el oxígeno, disminuye HIF1. Cuanto disminuye el oxígeno, aumenta HIF1. Ahí nos vamos a quedar porque con el otro grupo me quedé allí. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, la cascada está formada